Estás escuchando la lectura del libro El campo de batalla de la mente, de Joyce Meyer. Narrador, Mariano Frattini. Capítulo 15. La mente de Cristo. Porque, ¿quién ha conocido la mente, los pareceres y los propósitos del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, el Mesías, y retenemos los pensamientos, sentimientos y propósitos de su corazón. Primera de Corintios 2:16. Creo que ya habrás tomado la decisión firme de escoger las ideas correctas, así es que echemos un vistazo a los tipos de modo de pensar que debieran considerarse correctos de acuerdo con el Señor. Es cierto que hay muchas clases de pensamientos que pudieran considerarse impensables para Jesús cuando estaba en la tierra. Si deseamos seguir sus pasos, entonces tenemos que empezar a pensar como él lo hacía. Probablemente ya estarás pensando, eso es imposible. Joyce, Jesús era perfecto. Es posible que yo pueda mejorar mi modo de pensar, pero jamás seré capaz de pensar como él. Bueno, la Biblia nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y espíritu y corazón nuevos. Espíritu y corazón nuevos. Además, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ezequiel 36, 26-27. Como cristianos, tú y yo tenemos una nueva naturaleza, la cual es en realidad la naturaleza de Dios, depositada en nosotros en el Espíritu a través del nuevo nacimiento. Por esta escritura podemos ver que Dios sabía que si habíamos de cumplir sus ordenanzas y andar en sus estatutos, Él tendría que darnos su espíritu y un nuevo corazón y mente. Romanos 8:6 habla de la mente carnal y de la mente espiritual, y nos dice que el resultado de seguir a la mente de la carne es la muerte, y el resultado de seguir a la mente del espíritu es la vida. Haríamos tremendos progresos simplemente aprendiendo cómo discernir la vida y la muerte. Si algo está ministrando la muerte, no lo sigas permitiendo, haciéndole caso. Cuando ciertos modos de pensar te lleguen a la mente, sabes inmediatamente que esa no es la mente del espíritu. Para ilustrarlo, digamos que estoy pensando en una injusticia que sufrí por causa de otra persona y empiezo a encolerizarme. Comienzo a pensar en cuánto me disgusta a ese individuo. Si estoy discerniendo, notaré que me están llenando pensamientos que están vinculados con la muerte. Me estoy alterando, perturbando, llenando de gran tensión. Puede que incluso llegue a sentirme físicamente mal. El fruto de mis pensamientos errados puede ser dolor de cabeza, dolor de estómago o cansancio injustificado. Por otra parte, si me pongo a pensar en cuánto me ha bendecido Dios y qué bueno ha sido conmigo, también podré discernir que me están llenando de vida. El creyente le es muy útil aprender a discernir la vida y la muerte dentro de sí mismo. Poniendo su propia mente en nosotros, Jesús hizo los arreglos para que nos llenemos de vida. Podemos escoger fluir en la mente de Cristo. En las siguientes páginas de este capítulo hay una lista de cosas a fin de poder ordenar el fluir en la mente de Cristo. Primero, piensa en cosas positivas. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Amós 3:3. Si una persona está pensando de acuerdo a la mente de Cristo, ¿cuáles serán sus pensamientos? Seguro que serán positivos. En el capítulo anterior ya hemos expuesto la absoluta necesidad de pensar positivamente. Quizá desees volver al capítulo 5, a este punto, y refrescarte la memoria acerca de la importancia de ser positivo. Yo acabo de volver atrás y releerlo y recibir una bendición especial a pesar de que yo misma lo escribí.
dice Joyce Meyer. Nunca se dirá lo suficiente acerca del poder de ser positivo. Dios es positivo. Si tú y yo queremos fluir en él, tenemos que sintonizarnos en la misma longitud de onda y comenzar a pensar positivamente. No estoy hablando de ejercer el control mental, sino solo en ser una persona positiva en todo. Ten un aspecto y una actitud positivos. Mantén pensamientos y expectativas positivas. Ten conversaciones positivas. Ciertamente Jesús mostraba una apariencia y una actitud positiva. Soportó muchas dificultades, incluidos ataques personales. Le calumniaron, sus discípulos lo abandonaron cuando más falta le hacían, se burlaron de él, se quedó solo, fue incomprendido y 1000 decepciones más. Sin embargo, en medio de todas esas expectativas negativas, él permanecía positivo. Siempre tenía un pensamiento alentador, una palabra de estímulo, siempre daba esperanza a todos aquellos que lo rodeaban. La mente de Cristo en nosotros es positiva. Por lo tanto, en cualquier momento en que nos pongamos negativos, nos estamos oponiendo a la mente de Cristo. Millones de personas sufren de decepción y no pienso que sea posible estar deprimido sin ser negativo, a menos que la causa sea patológica. Aún en este caso, ser negativo solo aumentará el problema y también sus síntomas. De acuerdo con el Salmo 3, versículo 3, Dios es nuestra gloria y el que levanta nuestras cabezas. Él quiere levantarlo todo, nuestras esperanzas, nuestras actitudes, nuestro ánimo, nuestra cabeza, nuestras manos y corazón, nuestra vida completa. Él es nuestro divino levantador. Dios desea levantarnos y el diablo quiere aplastarnos. Satanás emplea los sucesos y las situaciones negativas de nuestra vida para deprimirnos. El diccionario define el término deprimir como decaer el ánimo, entristecer. De acuerdo con el diccionario, algo que está deprimido está hundido debajo del nivel del plano que lo rodea. Deprimir significa hundir, humillar, rebajar o mantener por debajo del nivel del suelo. Regularmente tenemos la oportunidad de pensar en cosas negativas, pero eso solo nos hundirá más todavía. Ser negativo no resolverá nuestros problemas, únicamente los agravará. Para vencer la depresión. El Salmo 143, 3 al 10, nos describe la depresión y cómo vencerla. Examinaremos este pasaje en detalle para poder ver los pasos a fin de sobreponernos a este ataque del enemigo. Primero, identificar la naturaleza y la causa del problema. Pues el enemigo ha perseguido nuestra alma, ha aplastado mi vida contra tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos por los que hace tiempo están muertos. Salmo 143, 3. Morar en lugares tenebrosos como los que hace tiempo están muertos. Así es como suena alguien que está deprimido. Observa la causa o la fuente de esta depresión, de este ataque sobre el alma. Él es Satanás. Segundo, reconocer que la depresión roba la vida y la luz. Y en mí languidece mi espíritu, envuelto en abatimiento. Mi corazón está consternado dentro de mí. Salmo 143, 4. La depresión oprime la libertad y poder espiritual de una persona. Nuestro espíritu, fortalecido y alentado por el Espíritu de Dios, es poderoso y libre. Por lo tanto, Satanás busca oprimir su poder y libertad, llenando nuestra mente con oscuridad y con abatimiento. Por favor, comprende que es vital resistir a este sentimiento llamado depresión en cuanto nos percatemos de que ha llegado. Cuanto más se le permita permanecer, más difícil se vuelve a resolverlo. Tercero, recordar los buenos tiempos. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos.
Salmo 143, 5. En este versículo vemos la reacción del salmista a la situación. Recordar, meditar y reflexionar son todas funciones de la mente. Es obvio que él sabe que estos pensamientos afectarían sus sentimientos, así que se ocupa pensando en toda clase de cosas que lo ayuden a sobreponerse al ataque que su mente está recibiendo. Cuarto, alabar al Señor en medio del problema. A ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Salmo 143, 6. El salmista conoce la importancia de la alabanza. Levanta sus manos en adoración. Declara cuál es de veras su necesidad. Es Dios. Únicamente el Señor puede hacerlo sentirse satisfecho. Demasiado a menudo, cuando la gente se deprime, es porque necesita algo y lo busca en donde no debe, con lo que soñó añade más gravedad a sus problemas. En Jeremías 2:13 el Señor dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado frente a aguas vivas y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Únicamente Dios puede calmar la sed del sediento. No te dejes engañar pensando que cualquier otra cosa pueda satisfacer del todo y por completo. Correr todas las cosas equivocadas siempre te dejará decepcionado. La decepción abre la puerta a la depresión. Quinto, pídele ayuda a Dios. Respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro, para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura. Salmo 143, 7. El salmista le pide ayuda. Básicamente está diciendo, apresúrate, Dios, porque no seré capaz de sostenerme mucho más tiempo sin ti. Sexto, escucha al Señor. Por la mañana, hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Salmo 143, 8. El salmista sabe que necesita escuchar a Dios, necesita sentirse seguro del amor y de la bondad del Señor. Le hace falta la atención y la dirección de Dios. Séptimo, ora por la liberación. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Salmo 143, 9. Una vez más, el salmista declara que únicamente Dios puede ayudarlo. Observa, por favor, que a lo largo de este discurso está manteniendo su mente en Dios y no en el problema. Octavo, busca la sabiduría y el conocimiento y la guía de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Salmo 143, 10. Quizá el salmista está indicando que él se ha salido de la voluntad de Dios y así ha abierto la puerta para el ataque sobre su alma. Ahora quiere estar dentro de la voluntad de Dios, porque se ha dado cuenta de que es el único lugar seguro en donde puede estar. Entonces le pide a Dios que lo ayude a ser estable. Creo que su frase, tu buen espíritu me guíe a tierra firme, se refiere a sus emociones inestables. Quiere ser equilibrado, no subiendo y bajando. Emplea tus armas, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, armas de carne y de sangre, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, por cuanto nosotros vamos destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, el Mesías, el ungido. Segunda de Corintios 10, 4, 5. Satanás emplea la depresión para arrastrar a millones hacia el abismo de las tinieblas y la desesperación. Con frecuencia el resultado de la depresión es el suicidio. Un suicida es una persona que se ha vuelto tan negativa que no ve absolutamente ninguna esperanza en el futuro.
Recuerda, los sentimientos negativos provienen de pensamientos negativos. La mente es el campo de batalla, el lugar en donde se pierde o se gana la batalla. Elige hoy ser positivo, echando por tierra toda idea negativa y trayendo tus pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Segunda de Corintios 10:5. Segundo, ten la mente de Dios. Al de firme propósito, tanto su inclinación como su carácter guardarás en perfecta paz, porque en ti confía, se dedica a ti, se apoya en ti. Isaías 26:3. Jesucristo tiene una continua confraternidad con su Padre Celestial. Es imposible tener una completa confraternidad con alguien sin tener una mente puesta en ese individuo. Si mi esposo y yo estamos juntos en el auto, cuenta Joyce Meyer, y él está hablándome, pero yo tengo mi mente puesta en otra cosa, no tenemos la verdadera confraternidad porque no le estoy prestando toda mi atención. Por eso, creo que podemos decir con certeza que los pensamientos de una persona que funciona con la mente de Cristo estarán en Dios y en toda su poderosa obra. Medita en Dios y en sus obras. Como médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alabará mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Salmo 63, 5 y 6. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus poderosos hechos. Salmo 77, 12. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, los senderos de la vida marcados por tu ley. Salmo 119, 15. Me acuerdo de los días antiguos, de todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Salmo 143, 5. El salmista David habla con frecuencia acerca de meditar en Dios, su voluntad y sus obras, sus caminos. Es sumamente edificante pensar en la voluntad de Dios y en todas las maravillosas obras de sus manos. Yo disfruto viendo de la televisión en mis programas favoritos sobre la naturaleza, los animales, la vida en los océanos, porque reflejan la grandeza, lo absolutamente maravilloso que es Dios, su infinita creatividad y cómo sostiene todas las cosas con su poder. Hebreos 1:3. Es necesario convertir la meditación sobre Dios y sus caminos y sus obras en una parte regular de la vida interior si es que quieres saborear la victoria. Uno de mis versículos preferidos es el Salmo 17:15, en el cual el salmista dice del Señor: En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen y tenga una dulce comunión contigo. Yo pasé muchos días infelices porque, en cuanto me despertaba cada mañana, comenzaba a pensar en todas cosas malas. Puedo decir con toda verdad que desde que el Espíritu Santo me ayudó a operar desde la mente de Cristo, la mente del Espíritu que está dentro de mí, me he sentido totalmente satisfecha. El modo seguro de empezar a disfrutar de la vida es tener confraternidad con Dios temprano en la mañana. Confraternidad con el Señor. Porque si no me voy, el consolador, el consejero, ayudador, abogado, intercesor, fortalecedor, paracleto, no vendrá a vosotros en íntima confraternidad con vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré para que esté en íntima confraternidad con vosotros. Juan 16:7. Estas palabras las pronunció Jesús justamente antes de subir al cielo, donde está sentado a la diestra del Padre en gloria. Por esta escritura es obvio que la voluntad de Dios es que estemos en íntima confraternidad con Él. Nada está más cerca de nosotros que nuestros pensamientos. Por lo tanto, si llenamos nuestra mente con el Señor, eso
lo traerá a nuestra conciencia y empezaremos a disfrutar de una confraternidad con Él que traerá gozo, paz y victoria en nuestra vida diaria. Él está siempre con nosotros, tal y como lo prometió. Mateo 28:20, Hebreos 13:5. Pero no estaremos conscientes de su presencia a menos que pensemos en Él. Puedo estar en una habitación con alguien y si tengo en mi mente 1000 otras cosas, puedo irme y nunca llegar a saber que esa persona estaba allí. Así son las cosas relacionadas con nuestros privilegios en el Señor. Él siempre está con nosotros, pero tenemos que pensar en Él y estar conscientes de su presencia. Tercero, piensa siempre, Dios me ama. Y nosotros hemos llegado a conocer, entender, reconocer, estar conscientes de, por observación y por experiencia, y hemos creído, adherido y puesto nuestra fe y confiado en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Primera de Juan 4:16. He aprendido que en cuanto al amor de Dios, es verdad lo mismo que es verdad en cuanto a su presencia. Si nunca meditamos en su amor por nosotros, no podremos experimentarlo. Pablo oraba en Efesios 3 para que la gente experimentara el amor de Dios en sí misma. La Biblia dice que Él nos ama, pero ¿cuántos hijos de Dios todavía carecen de una revelación respecto del amor de Dios? Recuerdo cuando empecé el ministerio Vida en la Palabra. La primera semana que iba a dirigir el culto, le pregunté al Señor qué quería que enseñara, y Él respondió: dile a mi pueblo que lo amo. Le argumenté: ya lo saben. Quiero enseñarles algo realmente poderoso, no una lección de escuela dominical sacada de Juan 3:16. El Señor respondió: muy pocos de mi pueblo saben en realidad que los amo. Si lo supiesen, actuarían de un modo muy distinto. Cuando empecé a estudiar el tema de recibir el amor de Dios, me percaté de que yo misma estaba desesperadamente necesitada de ello. Dios me guió en mi estudio de Primera de Juan 4:16, que establece que debemos darnos cuenta del amor de Dios. Esto significa que es algo de lo que deberíamos estar sumamente conscientes. Yo tenía una especie de consejo o concepto inconsciente y vago de que Dios me amaba, pero el amor de Dios está destinado a ser una fuerza poderosa en nuestras vidas, una que nos lleve aún a través de las pruebas más difíciles hasta la victoria. En Romanos 8:35, el apóstol Pablo nos exhorta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Entonces en el versículo 37 él prosigue: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estudié este aspecto por largo tiempo y empecé a darme cuenta de estar consciente del amor de Dios por mí, a fuerza de pensar en su amor y confesarlo en voz alta. Aprendí escrituras acerca del amor de Dios y medité en ellas y la confesé en voz alta. Lo hice una y otra vez, repitiéndome durante meses, y todo el tiempo la revelación de su amor incondicional por mí se convertía día a día en una realidad cada vez más patente. Ahora, su amor es tan real para mí que incluso en los tiempos difíciles me conforta el conocimiento consciente de que Él me ama y que ya no tengo que vivir con ningún tipo de miedo. No temas. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor. Primera de Juan 4:18. Dios nos ama perfectamente, tal como somos. Romanos 5:8 nos dice que, pero Dios
demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los creyentes que operan desde la mente de Cristo no pensarán que son malos, siempre tendrán la idea de que son buenos y justos. Tú deberías tener una conciencia de justicia, meditando en quién eres en Cristo. Sé consciente de la justicia, no del pecado. El que no conoció pecado virtualmente, se hizo pecado por nosotros, investido con él, visto como y como ejemplo de, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, lo que debemos ser, aprobados y aceptados, y en correcta relación con él por su bondad. Segunda de Corintios 5:21. Un gran número de creyentes está atormentado por conceptos negativos acerca de sí mismos, ideas acerca de cómo Dios tiene que estar muy disgustado con ellos por todas sus debilidades y fracasos. ¿Cuánto tiempo desperdicias en tu vida hundiéndote en la culpa y en la condenación? Observa que dije cuánto tiempo desperdicias, porque eso es exactamente lo que es toda esa clase de pensamientos, un desperdicio de tiempo. No pienses en cuán terrible tú eras antes de venir a Cristo. En lugar de eso, piensa en cómo has sido hecho justicia de Dios en Él. Recuerda, los pensamientos se convierten en actos. Si quieres llegar a comportarte mejor alguna vez, primero tienes que cambiar tu modo de pensar. Sigue pensando en lo terrible que eras y solo conseguirás actuar peor. Cada vez que venga a tu mente una idea negativa o contradictoria, recuérdate a ti mismo que Dios te ama y que tú has sido hecho justicia de Dios en Cristo. Todo el tiempo estás cambiando para mejorar y cada día estás creciendo espiritualmente. Dios tiene un plan glorioso para tu vida. Estas son verdades en las que tienes que pensar. Esto es lo que se supone que estés haciendo con tu mente. Piensa deliberadamente de acuerdo con la palabra de Dios. No te limites a pensar en cualquier idea que te caiga en la cabeza, recibiéndola como si fuera tuya. Reprende al diablo e inicia el avance pensando en ideas correctas. Cuarto, ten una mente alentadora. El que exhorta, alienta en la exhortación. Romanos 12:8. La persona con la mente de Cristo tiene ideas positivas, alentadoras, edificantes acerca de otras personas, así como de sí misma y de su propia situación. En el mundo de hoy hay una gran necesidad del ministerio de la exhortación. Nunca podrás exhortar a nadie con tus palabras si primero no tienes esa clase de concepto acerca de esa persona. Recuerda que cualquier cosa que haya en tu corazón saldrá por tu boca. Ocúpate a propósito en pensar amoroso. Envía pensamientos de amor hacia otras personas. Diles palabras de aliento. El diccionario del Nuevo Testamento define el término griego parakaleo, que se traduce como exhortar, como primeramente llamar a una persona, para a un lado, kaleo, llamar, y amonestar o exhortar, urgir a uno a seguir una línea de conducta. Yo interpreto esta definición como una significación a llamar a un lado a una persona y urgirla a seguir adelante en procurar un curso de acción. El don ministrador de la exhortación que se habla en Romanos 12:8 es evidente en quienes lo tienen. Siempre están diciendo algo alentador o edificante a todo el mundo, algo que los hace sentirse mejor y que los alienta a seguir adelante. Puede que todos no tengamos el don ministrador de la exhortación, pero todo el mundo puede aprender a ser alentador. La regla simple es, si no es bueno, entonces no lo uses, no lo pienses, no lo digas. Cada cual tiene suficientes problemas ya, no necesitamos añadir a sus problemas demoliéndolos.
Deberíamos edificarnos los unos a los otros en amor. Efesios 4:29. No te olvides, el amor siempre cree lo mejor de todos. Primera de Corintios 13:7. Cuando empieces a pensar con amor de otros, descubrirás que ellos se comportan de una manera más amorosa. Los pensamientos y las palabras son recipientes o armas para poder llevar el poder creativo o destructivo. Pueden emplearse contra Satanás y sus obras, o de hecho, pueden ayudarlo a su plan de destrucción. Digamos que tienes un hijito que tiene algunos problemas de conducta y definitivamente necesita cambiar. Oras por él y le pides a Dios que obre en su vida, haciendo cualquier tipo de cambio que sea necesario. Ahora, ¿qué haces con tus conceptos y tus palabras relativas a él durante el período de espera? Mucha gente nunca ve respuesta a sus oraciones porque niegan lo que han pedido con sus pensamientos y sus palabras antes de que Dios llegue a tener una oportunidad de obrar en su beneficio. Oras para que tu hijo cambie y después te das vuelta a toda clase de pensamientos negativos acerca de él. Quizás oras por un cambio y después piensas o incluso le dices a otros, este chico nunca cambiará. Para poder vivir en victoria, tienes que empezar a alinear tus pensamientos con la palabra de Dios. No estamos andando en la palabra si nuestros pensamientos son opuestos a lo que dice. No estamos andando en la palabra si no estamos pensando en la palabra. Cuando ores por alguien, alinea tus pensamientos y tus palabras con lo que tú has orado y empezarás a ver una brecha abierta. No estoy sugiriendo que pierdas el equilibrio. Si tu hijo tiene un problema de conducta en la escuela y un amigo pregunta cómo le va, ¿qué debes responder si en realidad no se ha manifestado ningún cambio? Puedes decir, bueno, todavía no hemos visto la brecha abierta, pero creo que Dios está obrando y que este muchacho es un prospecto del Señor. Lo veremos cambiar de gloria en gloria, poco a poco, día tras día. Quinto, desarrolla una mente agradecida. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Salmo 104. Una persona que fluye con la mente de Cristo encontrará que sus pensamientos están llenos con alabanza y agradecimiento. Muchas puertas se abren al enemigo mediante la queja. Algunas personas están físicamente enfermas y viven vidas débiles e impotentes debido a esta enfermedad llamada quejarse, que ataca los pensamientos y la conversación de la gente. No puede vivirse una vida poderosa sin acción de gracias. La Biblia nos instruye una y otra vez en el principio de la acción de gracias. Quejarse en el pensamiento o de palabras es un principio de muerte, pero ser agradecido y decirlo es un principio de vida. Si una persona no tiene un corazón o mente agradecido, la acción de gracias no saldrá de su boca. Cuando somos agradecidos, lo decimos. Sea agradecido en todo momento. Por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que agradecidos reconocen y confiesan su nombre. Hebreos 13:15. ¿Cuándo ofrecemos alabanza agradecida? En todo momento, en cualquier situación, en todas las cosas, y al hacerlo, entramos en la vida victoriosa en donde el diablo no puede controlarnos. ¿Cómo podría controlarnos si estamos jubilosos y agradecidos, no importa cuál sea nuestra situación? Admito que esta clase o estilo de vida a veces requiere un sacrificio de alabanza o agradecimiento, pero yo prefiero sacrificar mi agradecimiento a Dios que sacrificar mi gozo a Satanás. He aprendido del modo más difícil que si me pongo gruñona, dice Joyce Meyer, y me niego a dar gracias,
después termino perdiendo mi gozo. En otras palabras, lo perderé arrebatado por el espíritu de la queja. En el Salmo 34, verso 1, el salmista dice: Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. ¿Cómo puede ser una persona de bendición para el Señor, teniendo su alabanza continuamente en nuestros pensamientos y bocas? Sé una persona agradecida, llena de la gratitud no solo hacia Dios, sino también hacia la gente. Cuando alguien hace algo amable en favor tuyo, muéstrale cuánto se lo agradeces. Muestra agradecimiento en tu familia, entre los distintos miembros. Muy a menudo tomamos por descontado las cosas con las que Dios nos ha bendecido. Un modo seguro de perder algo es no agradecerlo. Yo doy gracias por mi esposo. Hemos estado casados largo tiempo, pero todavía le digo cuán agradecida le estoy. Él es un hombre muy paciente de muchas formas y tiene muchas otras cualidades. Sé que hacerle patente a la gente que le estamos agradecidos ayuda a edificar y a mantener nuestra buena relación, incluso mencionando ciertas cosas específicas que le agradecemos. Yo trato con mucha gente y me sigue asombrando cómo algunas personas agradecen cada cosita que se hace por ellas, y mientras otras no están muy satisfechas, no importa cuánto se haya hecho en su beneficio. Creo que el orgullo tiene mucho que ver con este problema. Algunos individuos están llenos de sí mismo que no importa lo que se haga por ellos, creen que se merecen no solamente eso, sino más. Rara vez expresan agradecimiento. Mostrar agradecimiento no solo es bueno para el otro, sino también para nosotros, porque libera el gozo en nosotros. Medita diariamente en todas las cosas por las que tienes que estar agradecido. Enuméraselas a Dios en oración y mientras lo hagas, descubrirás que tu corazón se llena de luz y de vida. Da gracias siempre por todo. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu Santo, andando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y tocando instrumentos y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Efesios 5, 18 al 20. Qué poderosa porción de las Escrituras. ¿Cómo podemos tú y yo permanecer siempre llenos del Espíritu Santo? Repitiéndonos en la mente, a unos y a otros verbalmente, salmos e himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, manteniendo nuestros pensamientos y palabras en la palabra de Dios y llenos de ella, ofreciendo alabanza en todo momento y por todo, dando gracias. Sexto, ten en tu mente la palabra. Y su palabra, su pensamiento, no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis, ni os adherís, ni os confiáis, ni os apoyáis en aquel que envió. Por eso, no guardáis su mensaje viviendo en vosotros, porque no creéis en el mensajero a quien él ha enviado. Juan 5:38. La palabra de Dios es un pensamiento escrito en papel para que la estudiemos y analicemos. Su palabra es como Él piensa acerca de cada situación y cada tema. En Juan 5:38 Jesús estaba castigando a algunos incrédulos. Vemos por esta traducción que la palabra de Dios es una expresión escrita de sus pensamientos y que la mente que quiere creer y sentir todos los buenos resultados de creer tiene que permitir que su palabra sea un mensaje vivo en sus corazones. Eso se logra meditando en la palabra de Dios, así como en sus pensamientos, que pueden volverse nuestros pensamientos, el único modo de desarrollar la mente de Cristo en nosotros. La Biblia en Juan 1:14 dice que Jesús era la palabra hecha carne. Eso no hubiese sido posible
si su mente no hubiese estado continuamente llena de la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es uno de los más importantes principios de la vida que podemos aprender. El diccionario del Nuevo Testamento define así los dos términos griegos traducidos como meditar. Cuidar de, atender, practicar, ser diligente en, practicar en el sentido más conocido de la palabra, ponderar, imaginar, premeditar. Otra fuente añade murmurar o balbucear a la definición. Nunca podré enfatizar lo suficiente cuán importante es este principio. Lo llamo un principio de vida porque meditar en la palabra de Dios te ministrará vida a ti y en última instancia a los que te rodean. Muchos cristianos sienten miedo de meditar en la palabra de Dios debido a las prácticas de la meditación de religiones ocultistas o paganas, pero te exhorto a recordar que Satanás nunca ha tenido en realidad una idea original. Él toma lo que pertenece al reino de la luz y lo pervierte en el reino de las tinieblas. Tenemos que ser bastante sabios para comprender que si la meditación produce semejante poder para el lado del mal, también producirá poder para la causa del bien. El principio de la meditación viene directamente de la palabra de Dios. Echemos un vistazo a lo que la Biblia tiene para decir a esto. Medita y prosperarás. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperarás en tu camino y tendrás éxito. Josué 1:8. En este versículo, el Señor nos está diciendo de manera muy clara que nunca pondremos su palabra en práctica físicamente, sino que la practicaremos primero mentalmente. El Salmo 1, 2 y 3 habla del hombre devoto y dice: «Sino en la ley del Señor está su deleite, y en su ley, sus preceptos, en las instrucciones, en las enseñanzas de Dios, medita, pondera y estudia de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado y atendido junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace, prospera y llega a madurar». Medita y sé sano. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Proverbios 4, 20 al 22. Recordando que una de las palabras definitorias para meditar es atender, ten en cuenta este pasaje de las Escrituras que dice que las palabras del Señor son una fuente de salud y de curación de la carne. Meditar, ponderar, pensar acerca de la palabra de Dios en nuestra mente, en realidad afectará nuestro cuerpo. Mi apariencia ha cambiado durante los últimos 18 años. Las personas me dicen que en realidad luzco al menos 15 años más joven hoy de lo que lucía cuando empecé a estudiar con ahínco la palabra y a convertirla en el punto central de mi vida entera, dice Joyce Meyer. Escuchar y cosechar. También les decía: cuidaos de lo que oís, con la medida de reflexión y estudio, con la que medís la verdad que oís, seréis medidos en virtud y conocimiento, que recibiréis, y además, aún más se os dará. Marcos 4:24. Este es como el principio de sembrar y cosechar. Cuando más sembremos, más recolectaremos en la época de la cosecha. El Señor nos está diciendo en Marcos 4:24 que mientras más tiempo dediquemos personalmente tú y yo a pensar en la palabra que oímos y a estudiarla, más sacaremos de ella. Leer y recolectar. Las cosas están ocultas temporalmente, solo como un medio de revelación.
porque nada hay oculto, si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado temporalmente en secreto, sino para que salga a la luz. Marcos 4:22. Estos dos versículos juntamente son los que están diciendo que la palabra tiene escondidos tremendos tesoros, poderosos secretos que dan vida, que Dios desea revelarnos. Estos les son revelados a quienes meditan en la palabra de Dios y la estudian, piensan en ella, la practican mentalmente y la murmuran. Conozco personalmente, como maestra de la palabra de Dios, la verdad de este principio. Tal parece que no hubiera fin a lo que Dios puede mostrarse en un solo versículo de la Escritura. La estudio una vez y obtengo una cosa, y otra vez y veo otra nueva que ni siquiera había sospechado antes. El Señor sigue revelando sus secretos a quienes son aplicados con respecto a la palabra. No seas la clase de persona que siempre quiere vivir de la revelación dada a otro. Estudia la palabra por ti mismo, permite que el Espíritu Santo bendiga tu vida con la verdad. Yo pudiera extenderme más y más con respecto al tema de meditar en la palabra de Dios. Como he dicho, es una de las cosas más importantes que tú y yo podemos aprender a hacer. A lo largo de todo el día, mientras te preocupas de tus quehaceres diarios, pídele al Espíritu Santo que te recuerde ciertas escrituras para que puedas meditar en ellas. Te asombrará cuánto su poder te librará de la vida por medio de esta práctica. Cuanto más medites en la palabra de Dios, más serás capaz de obtener de tu fortaleza esos momentos en donde enfrentarás la dificultad. Recuerda, el poder de cumplir la palabra de Dios viene de la práctica de meditar en ella. Da la bienvenida a la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad, gentileza, modesta, la palabra implantada en vuestros corazones, que es poderosa para salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Vemos por esta escritura que la palabra tiene el poder de salvarnos de una vida de pecado, pero solo cuando la recibimos con agrado y la implementamos es que echa raíces en nuestros corazones, en nuestras mentes. Esta implantación y enraizamiento tiene lugar cuando atendemos a la palabra de Dios, al tenerla en nuestra mente más que en ninguna otra cosa. Si tú y yo meditamos en nuestros problemas todo el tiempo, echarán más raíces en nosotros. Si meditamos en lo que está mal en nosotros o en otros, nos embuiremos en profundos problemas y nunca veremos la solución. Es como si hubiera una especie de océano lleno de vida disponible para nosotros y el instrumento que se nos da para sacarla es el estudio y la meditación acuciosa de la palabra de Dios. Nuestro ministerio se llama Vida en la Palabra y puedo decir por experiencia que verdaderamente hay vida en la palabra. Escoge la vida, porque la mente puesta en la carne, que es sensación y razón sin el Espíritu Santo, es muerte, muerte que comprende todas las miserias que brotan del pecado, tanto aquí como en lo adelante. Pero la mente puesta en el Espíritu Santo es vida y paz para el alma, tanto ahora como para siempre. Romanos 8:6. Llama tu atención otra vez hacia Filipenses 4:8. Me parece un buen modelo para cerrar esta sección del libro, dice Joyce Meyer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad, fijad vuestras mentes en ello. En esta escritura se describe la condición en que debe estar tu mente. Tienes la mente de Cristo. Empieza a usarla. Si Él no hubiera pensado en algo, tú tampoco debes hacerlo. Es mediante esa continua vigilancia sobre tus pensamientos que empiezas a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo.
Segunda de Corintios 10:5. El Espíritu Santo te avisa rápidamente si tu mente está encaminándose en la dirección equivocada. Entonces, la decisión es tuya. ¿Fluirás en la mente de la carne o en la mente del Espíritu? La una conduce a la muerte, la otra a la vida. La decisión es tuya. Escoge la vida.